Hello, we are here to talk about the frequency adverbs. The frequency adverbs, they are used to talk about the frequency we do certain activities. Vamos a utilizar los frequency adverbs para poder hablar de la frecuencia con la que realizamos ciertas actividades. Para ello vamos a ver algunos ejemplos y algunas palabras clave que nos van a servir para poder realizar nuestras oraciones. Vamos a escuchar cuáles son ellas y algunos ejemplos que nos van a servir para poder comprender esto. Primero que nada, vamos a empezar con esta pequeña tabla que hice para que pues tú te puedas guiar eh, en la frecuencia en la que realizas tus actividades, ¿sí? Entonces, yo la verdad es que no recomiendo mucho hacer la traducción de estas palabras porque pues a lo mejor podría crear alguna especie de confusión. Sin embargo, si pudiéramos realizar la traducción de algunas de ellas, pudiéramos traducir esta de acá arriba que dice always, ¿sí? Eh, Always, si quisiéramos buscarle un significado, pues sería siempre. Por eso le puse aquí el 100%, ¿sí? Algo que pues realizo básicamente diario, que realizo la mayoría del tiempo, por eso le puse el 100%. Y eso es lo que significa always, significa siempre. Posteriormente, eh, lo opuesto sería never. Never también le podemos sacar una traducción que sería nunca, por eso le puse aquí el 0%. ¿Sí? Es una actividad que de plano no se realiza en ningún momento. Por eso le puse never y 0%. La otra que también podríamos traducir sería la de sometimes. Esa la vamos a observar aquí a la mitad con un 50%, porque eso significa a veces. Sometimes significa a veces, y por eso le puse el 50%. Fuera de eso, las otras tres palabras que ustedes observan aquí, eh, no sería lo ideal que las traducieran, pero que las tradujeran, perdón, pero pues más o menos vayan observando el porcentaje relativo con la cantidad de veces que realizan o no realizan una actividad. Por ejemplo, esta de usually, pues digamos que sería algo que haces muy seguido, ¿sí? Por eso le puse aquí el 80% y de ahí puse la de hardly ever, que sería un 20%, o sea, es algo que realizas pues muy poco, ¿sí? Pero tampoco en un porcentaje tan alto como para decir que es a veces, por eso le puse un 20-25% a hardly ever y abajo tenemos esta de Almost Never, que le puse un 10% de valor. Eso sería, pues, básicamente, pues, casi nunca, ¿verdad? Si pudiéramos buscar una traducción a Almost Never, sería casi nunca. Entonces, esta, pues, es una tabla de lo que les acababa de presentar hace un momento. Estos se llaman Frequency Adverbs o adverbios de frecuencia. También les voy a mostrar otra tablita que nos va a poder ayudar para ser todavía más específicos con la frecuencia en la que realizamos las actividades. Por ejemplo, tenemos esta de once, ¿sí? Once significa una vez. Yo la verdad es que no les recomiendo mucho que digan esa palabra de one time, ¿sí? Porque básicamente no se utiliza ni es correcta. Entonces, para decir que es una vez, decimos once, ¿sí? Sin embargo, aquí tenemos otras palabras, obsérvenlas, esta de day, week, month y year. Estas palabras nos van a servir para poder complementar el uso de once. Esto dice once a day, once a week, once a month y once a year. Es como si dijéramos una vez al día, una vez a la semana, una vez al mes, una vez al año. Eso es lo que significa once a. Y aquí ustedes pues pueden jugar con estas palabras que observan aquí y crear pues ahora sí que la frecuencia específica de la cantidad de veces que realizan la actividad, ya sea a la semana, al día, al mes o al año. Y del otro lado tenemos esto de every.
Every significa cada. Entonces, también vamos a poder utilizar estas palabras que están aquí para complementar nuestra frase y sería every day, every week, every month, every year, ¿sí? Para poder decir cada día o diario, ¿verdad? Cada semana, every week, every month, cada mes, sí, every year, cada año, ¿verdad? Entonces, ahora, una vez que vimos estas palabras, vamos a checar otras, ¿sí? Recuerden que esta de once a significa una vez y every significa cada. Tenemos otras palabras más para que las puedan observar. Estas que están aquí, este es twice a. Recuerden que hace unos momentos mencionamos la frase de once a, que es una vez, ¿sí? Y ahora tenemos la de dos veces, que sería twice a, ¿sí? Twice a day, twice a week, twice a month, twice a year. Eso significa dos veces al día, dos veces al mes, dos veces al año, dos veces a la semana, ¿sí? Hay una palabra específica. Yo tampoco recomiendo utilizar two times, que si nos ponemos a pensar en esto, two times significa dos veces, pero ¿para qué utilizarla si existe una palabra en específico que es twice a, ¿verdad? Y también tenemos esta que pues ya les había mostrado, ¿no? De every day, every week, every month y every year. De hecho, si ustedes quisieran, a lo mejor ser todavía más específicos y decir tres veces, three times. Para eso diríamos nosotros el número y después diríamos la palabra three times. Por ejemplo, si fuera tres veces, sería three times. Si fuera cuatro veces, four times. Si fuera cinco, five times y así nos seguimos. Si de plano ya fueran demasiadas veces las que sucede en nuestra acción, sería así, miren, vamos a poner aquí un ejemplo, ¿sí? De lo que les comentaba, que sería three times, ¿sí? Eso significa tres veces, ya cuatro sería four times, cinco sería five times, y así nos seguimos. O si son demasiadas, que ya ni siquiera nos acordamos cuántas son, podríamos decir many times, ¿sí? Many times, pues significa muchas veces. Eso solamente es cuando ya son tantas que a lo mejor no recuerdas el número específico. Y ahora vamos a volver a la presentación para que les enseñe cómo vamos a acomodar estas palabras que les acabo de enseñar en una oración. Miren, vamos a volver a los ejemplos, ¿sí? Y tenemos aquí esta oración que dice, I brush my, I brush my teeth. Observen, les puse aquí de color amarillo la acción o el verbo, que sería brush my teeth, de cepillar los dientes. Y aquí les puse cuántas veces lo hago y ya especifico si es al día, a la semana, al mes, qué sé yo. Así vamos a utilizar. Primero voy a decir el pronombre, ¿sí? Si estoy hablando de mi persona o de alguien más, y después el verbo es en presente, ¿sí? Que sería aquí brush my teeth. Y aquí, pues voy a ser más específico utilizando las palabras que les acabo de mostrar. Miren, la de once, every, twice, ¿sí? O la cantidad de veces específicas que yo quiera mencionar. Por ejemplo, aquí dije, I brush my teeth three times a day, que me cepillo los dientes tres veces al día. Vean el otro ejemplo. Dice, I do exercise four times a week. Aquí dice, yo hago ejercicio cuatro veces por semana, four times. Miren, aquí pues puse el número específico, pero cada quien puede decir al final, después de haber dicho su verbo, pues con qué frecuencia realiza cada una de las actividades. Entonces, vamos a ver también esta tablita que les presento. Estas son pues las preposiciones del tiempo, ¿sí? Por si ustedes quieren ser todavía más específicos con las acciones que realicen, podemos utilizar estas preposiciones del tiempo por si conocen algún horario en específico en el que hagan la actividad, sería con at 9 o'clock, o ya aquí pueden decir cualquier horario, ¿no? At 10 o'clock, at 12 o'clock, dependiendo, ¿sí? O aquí también pueden utilizar at
para estas dos palabras que les estoy presentando, que sería la de noon. Noon es mediodía y midnight es la medianoche. En dado caso de que alguna actividad la realicen en este horario, podrían decir at noon o at midnight, ¿sí? Si la realizan en la noche, aquí está, miren, es at night, ¿sí? Y observen esta para los otros momentos del día, miren. Está in the morning, in the afternoon, in the evening. Para estos momentos del día vamos a utilizar in the. ¿Ya observaron? In the morning, de en la mañana, in the afternoon, en la tarde, in the evening, ya digamos que cuando ya se oculta el sol, en la noche, y esta es para los días de la semana. Miren, si quieren ser todavía más específicos y señalar qué días de la semana hacen la actividad, aquí está, miren, on Sundays, ¿sí? Si es todos los domingos, ya nada más le van a agregar esta letra S, ¿sí? On Sundays, si fuera los viernes, sería on Fridays, si fuera los lunes, son Mondays. Ahora sí que depende del día que ustedes quieran mencionar. Y aquí tenemos esta de on weekends para los, eh, los fines de semana. Dice on weekends, los fines de semana. Y luego on weekdays para de lunes a viernes. Esta palabra que ven aquí ustedes que dice weekdays significa de lunes a viernes, ¿sí? De hecho, aquí no es necesario que siempre le pongan S, si nada más va a ser, no sé, un domingo sería on Sunday, o si nada más va a ser un fin de semana sería un weekend, o si fuera nada más, digamos que de lunes a viernes solo en una ocasión, ya sería on weekdays, ¿sí? Entonces no es necesario siempre que le pongan S. Entonces, ¿qué les parece si ahorita ya comenzamos a practicar las preguntas? Antes de eso les voy a mostrar cómo se va a hacer la pregunta para que tú se la hagas a alguien más y saber con qué frecuencia hace sus actividades. Sería how often, how often do you, así es la pregunta, how often do you, y aquí ya va tu verbo, que en este caso sería go on vacations. How often do you go on vacations? Y lo que vas a utilizar ya para contestar, pues sería lo que te acabo de mostrar. Puedes utilizar esta tablita en donde pues indiques, pues con qué tanta frecuencia lo haces. Si quieres ser más específico, perdón, puedes usar esta de twice a o every o once a, o puedes utilizar esto de aquí. Ahora sí que tú puedes utilizar cualquiera de estas frases, de estas palabras para poder complementar tu respuesta. Entonces vean, aquí hay más preguntas. How often do you read a book? How often do you study English? Y todas estas preguntas las vamos a utilizar para que practiquemos en estos momentos. And that was everything. We're going to stop recording this so that we can start to practice.